Seguimos con nuestro segundo tema en el radar, los partidos políticos y si están o no en crisis. Nos acompañan Javier Martínez Sacha, ex subsecretario del CEN del PRD, que renunció hace una semana. Sí, una semana. Hace una semana. Julia de Santis fue candidata a diputada por el Partido Popular, no está ahora en la Asamblea y nos va a contar un poco de esa experiencia. Luis Eduardo Quiroz, del partido gobernante, del panameñista, está en la Asamblea y vamos a hablar mucho del papel de ustedes y ese papel de la alianza que parece no terminar de cuadrar. Y Olimpo Sáez, dirigente histórico del Molirena, un partido que se partió en tres, o en mucho más durante estas elecciones. Definitivamente en todos los partidos se cuecen habas y con eso empiezo, con el ruido más evidente, el PRD. Sí, muchas gracias. Yo te agradezco la oportunidad. Tengo que decirte que los partidos políticos son necesarios para la democracia, son desarrollados en la Constitución, en el artículo 138, son expresión del pluralismo y son importantes para la misma expresión política del país. En el PRD evidentemente hay una crisis que quizás su magnitud mayor es en este momento, pero que ha venido acumulándose por varios años. Esa crisis se agiganta a raíz de los resultados del 4 de mayo. Ante esa coyuntura y a raíz de las prácticas que hemos vivido dentro del partido y por supuesto también en los gobiernos, sobre todo en el gobierno del Cambio Democrático, de clientelismo, de promesas incumplidas, de programas políticos que cuando son llevados a la práctica hacen todo lo contrario, la membresía y la ciudadanía está hastiada. Y lo que toca es una regeneración del PRD, en mi caso, y esa regeneración involucra una transformación de todo, de prácticamente todo. Y que la dirigencia actual, que no renuncia, entienda que no estamos hablando de la legalidad de sus cargos, sino de la legitimación de la situación actual, que es insostenible. Es insostenible, por ejemplo, de que un exdiputado, miembro del CEN, tenga una postura hoy y mañana, porque tiene un cargo en la Asamblea, cambia de postura. ¿A quién se refiere? Me refiero al señor Rogelio Paredes. Eso lo sabe todo el partido. Eso indigna, ¿no? Y por supuesto, manda un mensaje completamente frustrante a la sociedad panameña que repercute en la credibilidad de los partidos políticos y en la dirigencia actual del partido, que está llevando el partido a una situación de crisis que la quiere forzar mientras un directorio que no representa la verdadera representatividad del partido, que son los delegados del PRD. La dirigencia actual del PRD, según Martínez Sacha, no representa la voluntad del partido, señor Quiroz, pero sin embargo tiene control de la Asamblea y por ende también tiene control de la capacidad que tengan ustedes, el partido gobernante, de llevar a cabo sus promesas de transparencia. Esta semana, por ejemplo, y ya es la segunda vez que menciono el tema porque me llama mucho la atención, no lograron el quórum para citar a la Contralora. En dos oportunidades. Y eso producto de... un lado, la acción oportuna que hizo la bancada de Cambio Democrático de salirse del Pleno de la Asamblea y por otro lado la ausencia de algunos diputados de la bancada del PRD y también de la bancada del panameñismo. Ese tipo de citaciones deben presentarse de manera coordinada con las bancadas para que todos sepamos que debemos estar presentes en esos momentos. Porque ¿Usted piensa entonces que fue un problema de coordinación y no de principios? Yo creo que es una mezcla. En algunos casos o en alguna oportunidad fue un tema de coordinación. La siguiente citación creo que tal vez algunos no estaban muy interesados en cooperar con la misma. Pero más allá de esa situación específica que se ha presentado esta semana, yo creo que tenemos que analizar cómo nosotros llegamos al acuerdo de gobernabilidad con el Partido Revolucionario Democrático, y es un acuerdo de mutuo respeto. Nosotros tenemos que respetar las situaciones internas que se den dentro de su bancada. Cuando hacemos el acuerdo, lo hacemos basado en los acuerdos del Frente por la Democracia, donde firmamos ambos partidos cuando estábamos ambos en oposición. Y luego de eso, el Partido Revolucionario Democrático estableció sus negociadores. Nosotros le dijimos, ustedes pongan sus nombres, nosotros ponemos los nuestros. Vamos a llegar a un acuerdo sobre una serie de temas que tenemos que llevar adelante. Uno de ellos fundamental es el tema de la Asamblea Nacional Constituyente y esperamos que así nos acompañen durante este proceso que probablemente va a durar un año. Y hay otra serie de cosas como la repartición de las comisiones donde nosotros les dijimos, algunas las presidiremos nosotros, otras las presiden ustedes, decidan ustedes quiénes presiden las que ustedes van a
a liderar. Eso se oye más como una repartición de puestos que como una alianza programática, sí, que fue como se vendió. Eso se oye así cuando uno lo expresa públicamente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que quien preside una comisión es quien impone el ritmo de las cosas que se van ejecutando y es fundamental. Y el PRD preside las comisiones más importantes. Algunas de las más importantes. Yo creo que hay un balance de fuerzas. La presidencia de la Asamblea la tiene el Partido Panameñista, pero la presidencia de presupuesto la tiene el Partido Revolucionario Democrático, la presidencia de Economía y Finanzas la tiene el Partido Panameñista, Gobierno la tiene el Partido Revolucionario Democrático, es donde se va a ver el tema de la constituyente. Yo creo que eso es bueno. ¿Le preocupa a usted la crisis en el PRD? Me preocupa porque a veces se dilatan las cosas cuando pudiéramos llegar a acuerdos más rápidos y esta va a ser una asamblea de consensos, no es una asamblea de imposición, donde además hemos recibido hasta el apoyo de la bancada del gobierno saliente en muchas oportunidades cuando llevamos adelante algunos proyectos. Entonces creo que eso es lo que tenemos que tratar de trabajar, que aun cuando hay un ritmo establecido y una agenda por el acuerdo que se logró entre el PRD y el Partido Panameñista, también podamos contar en algunas ocasiones con el respaldo de la bancada de Cambio Democrático. Señor Olimpo Sáez, usted ve la crisis que hay en el PRD y usted se tomó el riesgo, por así decirlo, de apoyarlos en campaña. ¿Su opinión en este momento? Bueno, esta crisis del PRD no es nueva, ¿no? Es una crisis de arrastre que viene a ser su expresión máxima con la derrota del PRD. Nuestra apuesta al apoyar al PRD y a Navarro fue nuestra apuesta de que era el partido mejor organizado para derrotar a Martinelli. ¿Se equivocó? Yo diría que no, en cierta forma, porque si uno va a las cifras que el PRD arroja en representantes, diputados y alcaldes, te demuestra allí la fuerza organizada del partido PRD. Que no hayan votado por Navarro arriba, esa es otra cosa. Que el 14% de los independientes hayan preferido la papeleta de Varela, esa es otra cosa también. Pero la prueba de que el partido panameñista no tenía la organización, te lo demuestran a ti los resultados electorales de representantes, de alcaldes y de diputados. Es una muestra de que no tenía la estructura que tenía el PRD. Que no había la estructura, exactamente. Y la otra cosa fue, para demostrarte otra cosa, es que lo que nosotros decíamos y sostuvimos durante toda la campaña era que el enemigo era Martinelli, el Cambio Democrático, al cual había que derrotar y por el cual nosotros desde un principio dijimos que la oposición debía ir unida para poder desbaratar en el gobierno todo el andamiaje de Cambio Democrático. Esa era la opción ideal, claro. Y ahora que usted lo dice, aprovecho para decir que invitamos a un representante de Cambio Democrático y parece que también están en crisis porque ninguno quiso venir. Aparentemente los partidos solamente dejan de tener crisis cuando están en el poder, o eso al menos nos indica. Yulia de Santis, del Partido Popular, también están pasando cosas dentro de su partido. Bueno, la vicepresidenta del Partido Popular, Teresita de Arias, decidió renunciar a la Junta Directiva, no al partido, sigue siendo miembro del partido. Teresita, pues, una persona que ha impactado de manera importante en nuestra historia democrática, en la lucha con las mujeres, en la lucha de la misma democracia, la familia Arias, pues su esposo, Ricardo Arias Calderón, así que realmente es importante. ¿Qué impacto tiene eso? Bueno, lo que en el partido realmente nos sentimos agradecidos por el papel que ella ha jugado. Sin embargo, dentro de poco hay nuevas elecciones en la Junta Directiva, por lo tanto hay fuerzas dentro del partido que dentro de un juego democrático que se debe respetar se pueden conjugar y ver quién va a ocupar esos espacios exactamente. Por lo tanto, no puedo hablar de una crisis dentro del partido. Definitivamente ha afectado esa renuncia de la Junta Directiva, pero el partido sigue porque el partido está justamente en este proceso de elección de nuevos delegados, de elección de la Junta Directiva, y ella es parte de esos procesos, ¿no? Bueno, 4 situaciones diferentes que vamos a seguir ahondando en los siguientes bloques. La situación del PRD, lo que está pasando en la Asamblea de Diputados, también el PP y el Molirena. Obviamente no dejaremos fuera Cambio Democrático, aunque no mandaron un representante. Usted quédese en el radar.
Seguimos en el radar hablando de la crisis en los partidos y volvemos con el PRD porque usted mencionaba el caso de Rogelio Paredes y de lo que esto representa. ¿Quién dirige la bancada del PRD? La bancada del PRD debe seguir las instrucciones luego de una gran discusión de la dirigencia del PRD, que es el CEN. Un CEN de 5 personas, antes éramos 10, siento que no tiene mayoría para debatir, para discutir, para tomar decisiones. De hecho, eso se va a controvertir en el Tribunal Electoral. En la práctica, la bancada está dividida en 2 porciones. Una, que quiere mantener el status quo del clientelismo, de la compra de conciencia. Que es probablemente la que se prestó, diría usted, para que la Contralora no fuera citada a la Asamblea. No sé quiénes no fueron, pero si están allí, esa es la respuesta. No sé quiénes fueron, ¿no? Pero si son los mismos que no le hacían el quórum a situaciones anteriores en el gobierno del Cambio Democrático, está de más discutir ese caso. Y en otros sitios tienes tú a los diputados que quieren un PRD renovado, un PRD democrático, un PRD que atienda las bases, que entre en sintonía con la sociedad panameña y que realmente haga una posición valiente, vertical y constructiva al gobierno del presidente Varela. Pero, ¿qué hace el desbalance? ¿Por qué unos tienen más y otros menos? Por el presupuesto que miembros del CEN maneja para convencer, entre comillas, a algunos diputados que voten con ellos, ¿no? Yo quiero decirte que esa dirigencia del PRD no representa a la inmensa mayoría de gente decente del partido. Es una dirigencia en el CEN que está cuestionada políticamente por la derrota, asumo mi responsabilidad, que está cuestionada por el comportamiento de muchos de ellos durante el gobierno de Ricardo Martinelli, que está cuestionada por la forma de conducir el partido ahora, y aunque tiene la legalidad, no tiene la legitimidad para dirigir el partido más importante en la modernidad de este país. Lo que sugiero es que si ellos aspiren, que vayan a un congreso. Este partido es democrático. En un congreso veremos quién realmente tiene la dirigencia, el liderazgo, para salir beneficiado con el voto de los delegados. Una dirigencia cuestionada es la que está controlando los hilos de la Asamblea de Diputados. Y el señor Hacha hacía referencia al clientelismo y salen las partidas circuitales. Partidas que no serán canceladas por ustedes. ¿Quién ha dicho eso? Que van a continuar en otras formas. La posición que he entendido ha expresado el presidente de la República, quien en todo caso tendría que asignar el presupuesto para que eso se dé, es que no van a existir las partidas circuitales. Y creo que lo ha manifestado de muchas maneras. Y dentro de la Asamblea, habrán criterios, habrían quienes piensen que deben continuar, que deben buscarse una fórmula. Yo no creo que eso se vaya a dar dentro de este periodo de la Asamblea. Usted no cree, nos da su palabra, porque hemos escuchado diferentes versiones de continuidad de estas partidas, de que la Asamblea realmente no opera políticamente sin estas partidas, que se van a reducir, que se van a controlar de otra forma, pero no que se van a eliminar. En un órgano colegiado donde tú tienes 71 diputados, ahora mismo actuando no 57, tienes muchos criterios y muchas opiniones que puedes escuchar. Hay quienes consideran que sí son efectivas las partidas y que debieran nuevamente otorgarse para que los diputados puedan dar respuestas en sus diferentes comunidades. Yo no veo esa posibilidad muy cercana. Yo creo que la posición del Ejecutivo, quien es al final el que maneja el presupuesto del Estado, no estaría muy dispuesto a cooperar con ese tipo de asignaciones. Bueno, importantes declaraciones las que ha hecho señora DeSantis. Usted aspiró a llegar a la Asamblea de Diputados y no lo consiguió. Una de las cosas que dijo Teresita de Arias en su carta es que el partido no había apoyado suficientemente bien y con recursos a aquellos que aspiraron a ser diputados. De hecho, el Partido Popular solo tiene un diputado, a pesar de que sacaron un número importante de votos en la elección de presidente. ¿Cuál fue su experiencia? Mira, efectivamente, recién durante el periodo electoral, realmente el partido pues no tenía ni recursos, o muy pocos recursos y muy poca estructura. Y el resultado se dio efectivamente un solo diputado. Sin embargo, cuando vemos en retrospectiva hacia atrás, el partido estaba a punto de desaparecer. Entonces la estrategia del partido era la sobrevivencia.
Y cuando vemos desde esa perspectiva, yo siento que la estrategia fue exitosa, porque el partido tuvo 160.000 votos, con lo cual no solamente le permitió sobrevivir, sino que además acceder pues a ¿cómo se llama? Recursos para poder tener más capacitación, para poder realizar mucho más actividades en beneficio pues del partido y obviamente de la ideología política del partido, que es la democracia. Entonces, realmente, claro, yo personalmente a mí me afectó esa falta de estructura y, por supuesto, yo ahora lo veo, para mí ha sido mi primera experiencia y realmente no sabía qué tan importante era la estructura. Ahora me doy cuenta, hasta que lo viví, efectivamente no lo hubo y creo que sí fue un error muy grave del partido, pero que se debe, espero que la dirigencia, bueno, yo soy parte del CEN también, que se tome eso en cuenta y de aquí al 2019 todavía seré parte de la dirigencia, definitivamente se va a tomar en consideración. Yo personalmente voy a tratar que se tome en consideración porque realmente no, si ves como acaba de decir el compañero Olimpo Sáenz, los partidos que ganaron diputados son los que tenían estructura. Entonces, sin estructura no puedes ganar diputaciones, así de sencillo. Entonces, realmente eso es lo que ha pasado. Partidos con estructura ganaron diputados, pero como vemos en el PRD, a pesar del número de diputados, hay una crisis gravísima por el tema de principios. Dicen que se han perdido los principios. Su partido fue cooptado, por así decirlo, por el anterior ejecutivo. Usted es un dirigente con experiencia. ¿Cuál es la lección que le deja lo ocurrido en el Molirena a los partidos en Panamá? Bueno, hay varias lecciones. Primeramente, la crisis de los partidos políticos en general aquí en Panamá no es una crisis de los partidos políticos solamente en Panamá. Toda América Latina y países europeos sufren igualmente estos problemas por problemas ideológicos, problemas de formación, problemas de liderazgo. Hay una crisis general porque además la existencia de los partidos políticos como instituciones de la democracia tiene 200 años de existencia aproximadamente. 200 años de existencia en donde los partidos han vivido dictaduras, democracias, dictadura de izquierda, dictadura de derecha, 2 guerras mundiales. O sea, no es tan fácil cuestionar la existencia de los partidos políticos y de los políticos. Entonces, en el caso panameño, es muy especial que nosotros, los que criticamos a los partidos políticos y a los políticos, entendamos un poquito más de la historia panameña para entendernos entre nosotros mismos. Porque es muy fácil desde afuera señalar y criticar, pero no participar en la construcción de los partidos políticos que son esenciales para la democracia panameña. Lo mismo que tú no puedes pretender que los partidos políticos tengan ideología cuando los miembros que acceden al partido no tienen formación, no tienen cultura política y el partido además no las da. Y no las da porque hay una distracción del subsidio electoral que dice que el 25% del subsidio electoral que recibe un partido es para la formación política ideológica de sus miembros. Pero definitivamente no se está cumpliendo. Claro que no, porque aquí también yo pienso que hay una falta de fiscalización de los miembros del partido y hay una falta de fiscalización, a mi manera de ver, del mismo Tribunal Electoral. Y eso hace que los partidos pierdan el rumbo o jueguen vivo, que es lo que pasa con algunos presidentes de los partidos políticos. En el caso de Molirena, hay una crisis muy seria porque los dirigentes del partido actual, a excepción de los pavipollos, se dieron a la tarea de destruir al partido Molirena, haciendo caso de una solicitud de Martinelli de fusionarlo, o sea, destruirlo. Lo logramos salvar, pero Martinelli inmediatamente vino, mandó a los pavipollos, rellenó el partido y logró sostener una presidencia muy débil, que era la presidencia de Sergio González Ruiz. Entonces Sergio González Ruiz, que no tiene ninguno de esos atributos ni de dirigente político, ni de ideología, ni de nada, ha logrado manejar ese partido por la planilla del Estado, con
lo que un presidente del partido en el sistema panameño es presidencialista. Y los partidos, el presidente hace lo que le da la gana con la plata, con los miembros, con las instituciones del partido, desgraciadamente. Entonces, hay presidencialismo también dentro de los partidos. Dentro de los partidos, exactamente. Entonces, tú tienes partidos verticales, caso del partido arnulfista, de mi amigo aquí, donde el presidente manda para abajo. Diferencia del partido PRD, que es más horizontal, aunque el presidente sigue y el secretario siguen teniendo mucha fuerza, es un partido más horizontal. Caso de la democracia cristiana, un poquito más horizontal. En el caso de Molirena, presidencialista. En el caso de Cambio Democrático es peor todavía. Es el dueño del partido. Es como una empresa. Es una empresa. Bueno, vamos a seguir hablando de empresas, de este tema del subsidio electoral y también de las reformas electorales que ya se han comenzado a mencionar. ¿Cuáles son esas reformas que convienen a la democracia, que convienen a la ciudadanía y cuáles son esas que los partidos apoyan, hay veces, y no apoyan? Usted siga en el radar.